brevemente agradezco al comité organizador, a la colega Consuelo y al colega Pablo que están por aquí presentes, a la Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y bueno, a mi universidad también. Y a los que nos acompañan, particularmente la gente que mayor sensibilidad le inspira a uno a la hora de una presentación, es la que está sentada frente a uno escuchando a una hora tan inadecuada como las 3 de la tarde con la digestión aquí. Les agradezco pues el esfuerzo. Entiendo que hay estudiantes tanto de la UACM como de la UAM y colegas. Trataré de ser lo menos farragosa, no solo por la hora y la digestión, etcétera, sino también en aras de abreviar un poco esto del lenguaje formal. En las sesiones de la mañana hablaban sobre mapas y paisaje, y escuchando este planteamiento que hacía el colega Hilerkus sobre cómo el paisaje, el mapa, la cartografía, que no necesariamente caminan separados, sino que aparecen generalmente compartiendo el escenario o el espacio y el concepto. Aunado también a otra reflexión que hacía el doctor Molás sobre cómo y quiénes transforman o cambian las ciudades, a mí me venía la reflexión sobre cómo yo tenía pensada mi entrada de mi planteamiento: enclaves agrourbanos en la Nueva España, el Bajío en su tránsito del modelo colonial. Y yo me decía, sumando además otra reflexión que hizo la doctora Dorothy Tang sobre cuál era el papel de los actores en el caso de los gobiernos indios o el gobierno de cabildos españoles, cuál era el papel que ejercían sobre este tipo de documentos o cómo se expresaban. Yo me hacía las preguntas a mí misma sobre mi planteamiento y sobre mis fuentes, y decidí arreglar una entrada en base a esa reflexión. Yo tengo acá un par de mapas que, como ustedes pueden ver, el primero de ellos de 1792, son también paisajes, no son precisamente planos ni de alzado, ni de escala, ni de longitud, ni de latitud, ni este concepto del mapa de plancha, ¿no? Tengo narraciones o narrativas del paisaje ahí. Este tipo de mapas de 1790 merecen, y me merecen, pero también me obliga a las reflexiones de los seminarios de la mañana a hacer un planteamiento. Sabemos que en términos generales la cartografía novohispana se distingue por tener básicamente dos grandes ámbitos de expresión. Una que es hasta antes del siglo XVIII y es un tipo de cartografía que está inspirada en el sentido de la intención o la necesidad de defender, o son cartografías de defensa del imperio novohispano. Y se plantea que la siguiente etapa, ya del siglo XVIII en adelante, es un tipo de cartografía que está producida bajo ya una nueva inquietud de corte científico. Y por supuesto también están aquellos otros productos o mapas que están no siendo pensados en el sentido de la defensa militar, ni tampoco propiamente en el sentido de lo científico, pero sí en el sentido de los intereses de los actores en concreto que viven y se desarrollan en el lugar. La cartografía que yo tengo acá, que es una pequeña cala, es un par de mapas que nos muestran cómo en un pequeño poblamiento, una villa de labradores, inicialmente una congregación de labradores convertida a villa hacia inicios del 800, tiene la particularidad de ser objeto de una narrativa de paisaje, de un cuerpo de documentos, de ser cartografiada, vamos. Lo que ustedes están viendo ahora mismo es un mapa de una vista de ojos de los espejos de agua o los vasos comunicantes que ustedes ven ahí, una serie como de piscinas. No tenemos la mejor visibilidad, pero se percibe, ¿no? Ven dos poblados, ¿no?
Hay dos poblados, claramente dos nucleaciones marcadas. Y después ven puras campanitas azules. Esta es una vista de ojos de algo que sería la parte más baja del Bajío, con todo lo pleonástico que se escucha. Es la congregación de labradores de Irapuato, la segunda, y la primera es la congregación de Silao. A la mañana el doctor Molán mencionaba su trabajo sobre Silao. Ay, muchas gracias. Ok, esto sería Silao y esto sería la congregación de labradores, de indios labradores de Irapuato. El motivo de esta cartografía, realizada en 1790, en esa interesante segunda mitad del siglo XVIII en la que los estudios nos marcan un desarrollo de la cartografía ya más en el sentido de una cartografía de corte científico, y lo que yo propongo aquí, que por lo menos para el caso del Bajío no es una cartografía de corte o de interés científico, sino una cartografía que está marcando procesos de cambio o de transformación en el uso del espacio, del lugar. Por supuesto que tiene que ver con las ciencias del derecho, porque algo están argumentando estos documentos, son parte de un expediente, de un alegato por el acceso a las aguas en ese lugar. Tenemos marcadas estas pequeñas como campánulas, que son las tomas o presas que cada dueño de las haciendas generaba al abrir una bocatoma a un par de ríos que vemos acá, bueno, que tenemos acá. El río, que voy marcando aquí el río Silao, hasta acá, llega al Lerma en Sul. Este mismo río Silao abraza a la congregación aquí y en una trayectoria más abajo vuelve también al punto de El Lerma. Este mismo brazo del río Silao se alimenta de una carga importante de agua que viene de la Sierra de Guanajuato, aquí vemos el nivel de represa, y junto con ellas desemboca en el Lerma. Esto es parte de un sistema o de una cuenca, la cuenca del Lerma en la parte baja o del Bajío. El asunto de marcar como una variable quizá no nueva por desconocida, sino nueva por poco trabajada, esta idea de las cartografías a la segunda mitad del siglo XVIII en relación a la modificación económica de ciertos modelos de desarrollo. Para el caso del siglo XVIII abajeño, sabemos, o lo diré lo más brevemente posible para quienes no tengamos mucho conocimiento sobre los procesos de la minería guanajuateña y su cónclave agrícola minero textil, que significa toda esa región muy conocida como el granero de la Nueva España. Granero que está siendo aquí personificado por una serie de vasos de agua o de cuencas de agua, porque habría sido imposible pensar ningún granero sin estos depósitos de agua que están siendo tomados de los dos ríos, río Silao y el río Guanajuato. Explicado pues el origen de esta cartografía, que no es ni de defensa ni es de orden científico, sino de tipo económico y que está reflejando el profundo conflicto que viven las distintas capas de propietarios de esas tierras abajeñas que, inmersos en un tipo de capitalismo basado en una agricultura comercial, someten la tierra y los ríos a una mayor extracción de agua y de cultivos. Y eso implica que los distintos actores o propietarios de esas tierras sean congregadores, indios, labradores o laboríos, como se les llama también, o sean señores dueños de las haciendas. Vemos que la cartografía es elemento que en este caso la que tienen ustedes presentes ahí, es mandada a hacer por el dueño de la hacienda de Arandas, el mariscal de Castilla, su yerno, en realidad ya el señor había muerto. Y lo que está muy marcado en esta cartografía no es el tamaño de la congregación de indios labradores, que ustedes juzgarán por sí mismos es un lunar, ni tampoco la congregación de Silao, que es otro pequeño lunar.
que son los sitios urbanos, en el sentido de una idea de la urbanidad como un entablamento, un entramado o una media traza, ¿no? Y vemos que la vista de ojos está marcada o hace énfasis en mostrarnos los recorridos que siguen los dos ríos y su brazo, el que abraza la ciudad, perdón por lo de esta parte, y las distintas cajas, también se les llama cajas de agua, están siendo más realzadas en esa narrativa. Hoy obviamente sabemos por dimensiones visuales que ni en ese tiempo, ni mucho menos ahorita, la caja de agua del Conde Arandas era más grande que la congregación. Pero era importante para el hacendado que estaba haciendo este documento marcar la importancia de lo que estaba formulando en su alegato. Por supuesto que cualquiera de nosotros, si no conocemos con detalle todo el manuscrito y lo que se formula en él, damos por entendido que la congregación es muy pequeña, pero veremos en términos de población lo que representaba la congregación, demográficamente hablando, y lo que representaba demográficamente la parte de los hacendados que están, digamos, presionando sobre la tierra y presionando sobre la congregación, la cual, por cierto, queda bastante mal parada en este alegato y en otros. En el siguiente momento mostraremos otra imagen. Esta congregación de indios labradores está supeditada al contentillo de estos hacendados que bien a bien deciden captar, cosechar la mayor cantidad de agua en el periodo de lluvia, retenerla, anegar bien sus tierras abajeñas para sembrar el trigo y después, cuando ya no quieren esa agua, la sueltan, arrasando con el poblado. Tenemos muchas crónicas, alegatos, quejas de la congregación que alega estar siempre o en periodo de sequía o en desastre por inundación. Voy a continuar. Debo hacer una aclaración, más allá del origen y el contexto que genera este tipo de cartografía en el Bajío. Yo me permití para mi título hablar como un ejercicio, como una mera herramienta de ubicación para mí, de enclaves agrourbanos. Quizá para todos nosotros no es nada raro, lo poco separado o lo nada opositor que era el mundo del urbano y el mundo de lo agrario en el antiguo régimen o en las sociedades anteriores al siglo XVIII. No estaba tan separado como nosotros lo manejamos hoy día. Por ahí encontraba yo incluso en un texto nada nuevo de Henry Lefebvre, una discusión entre lo rural y lo urbano, y él decía que este tipo de ciudades o este tipo de nucleaciones de población no tenían un carácter compacto en lo urbano, que su tejido no era muy compacto, que tenían una condición dendrítica o de ciertas ramificaciones que de manera yuxtapuesta hacían una situación de convivialidad entre lo rural y lo urbano. Bien, explico esto para contextualizar más a esta congregación de indios labradores, cuyo carácter hortícola ya lo hemos trabajado en otros ejercicios, no es el tema hoy, pero es algo que debo mencionar. Estos indios labradores son sobre todo labradores en relación a un tipo de agricultura, son hortelanos, frente a sus opositores, los hacendados, que son trigueros. Marco esas dos condiciones porque es un sistema agrícola que sí se opone, no es lo mismo la agricultura de autoconsumo, la horticultura, a la agricultura comercial de los trigueros, que está ligada a la demanda del mercado en la zona minera del norte. Bien, el concepto pues de enclave como una característica dual de los espacios entendidos como urbanidad novohispana, quedan también sostenidos estos caracteres duales en lo que la propia cartografía ya al interior de los núcleos poblacionales nos muestra. ¿Sí podemos poner el siguiente mapa? Por favor, gracias, el de 1805.
El alegato va a continuar y hay otro tipo de imagen que nos permite ver ahora al poblado, ya no las haciendas y sus inmensos mares de agua, sino el poblado. Gracias. Bueno. En la anterior les trataba yo de marcar el abrazo que le daba el río Silao a la congregación de Irapuato. Aquí lo podemos ver como en lupa, como en un acercamiento. Este es el brazo del río Silao, que más que hacer recodo hace un ángulo recto, ¿no? Abrazando al pequeño pueblo de indios labradores. Y también tiene población española, por supuesto. La intención aquí de esta cartografía es inversa, está siendo producida por el defensor que ha nombrado los indios del lugar como su representante en esta causa que siguen por aguas que les roban los hacendados del sitio. Y aquí, a diferencia de la otra cartografía, lo que se marca es la importancia que debe tener ese alegato y el documento ilustra esa importancia ligada a la cantidad enorme de cultivos al interior de la traza urbana. Si nosotros hacemos, bueno, aquí no, insisto, no tenemos la mejor vista, pero toda esta parte, que es enorme respecto de lo que es el núcleo de población, toda esta parte son huertas. O sea, la mayor parte del establecimiento o de la congregación son huertas. Esa es la fuerza de su alegato, necesitamos el agua, somos hortelanos. Claro, uno podría decir eso, dice el alegato, el manuscrito, pero también tenemos otro tipo de fuentes. El Archivo General de la Nación tiene el Padrón Militar de Irapuato y en él pudimos encontrar que en efecto la profesión mayoritaria declarada es la de labrador hortelano. Es decir, no estaban mintiendo y encontramos además otro tipo de documentos en notarías, compraventa y cierta movilidad de pequeños solares de huerta al interior del sitio y estos solares están siendo vendidos o comprados o rentados por indios labradores. Es decir, su alegato parece tener consistencia al cruzarlo con otras fuentes. Bien. No hice mucho énfasis en por qué elegí el lugar, por qué Irapuato, ¿no? Si viene en algún congreso donde yo hablé de esto por el tema de lo hortícola, me decían que por qué podía ser importante una congregación, una villa de indios, labradores, hortelanos en el corazón del Bajío, cuando el Bajío es más bien conocido por el trigo y por las minas que mueven. La realidad es que la villa, la congregación y luego villa, tiene una población importante ligada a la actividad de hortelano, pero también tiene una población que no toda la época del año está pegada a las huertas. Hay una movilidad de tipo laboral entre trabajar al interior de la población y trabajar en las haciendas. También, es decir, tienen una rotación, porque sabemos que lo que se cultiva en una huerta difiere mucho de lo que se cultiva en las haciendas. De manera que nuestros indios labradores son la mano de obra también de las haciendas, es lo que quiero aclarar. No me parece justo que solo los presente como los hortelanos que están pidiendo el agua para sus huertas en sus barrios de indios, sino también debo marcar que al final el alegato del mundo compuesto por los propietarios españoles es un mundo que no reconoce que buena parte de la mano de obra la toma justamente de esos afectados, a los que por cierto le conviene afectar porque terminan siempre buscando trabajo en las haciendas, en el caso de… Todo esto, ¿cómo lo ligo yo con esta idea de enclaves agrourbanos que transitan en un cambio de modelo? El modelo colonial, que más o menos presenta este tipo de dualidades, de urbanidades no compactas, sino yuxtapuestas con mundos agrarios, ¿cómo lo vinculo hacia la idea de transformación?
¿Qué más variables tengo? He encontrado, por ejemplo, que una forma de leer la demografía del sitio, si ponemos un cuadrito que tengo de población, que no sé, ese es el primer. Esa es la población que presenta el lugar a lo largo de los siglos previos a 1800. No contamos con mayores referencias, pero es muy interesante ver que entre 1792 y 1840, 50 años casi, la población parece estar detenida o impedida de… Hay una recesión. Si hay un cambio de modelo colonial a otro tipo de modelo, el republicano, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo medirlo si la población, para empezar, lo que nos muestra es que se detiene? En esa reflexión de cómo buscar a la gente y haciendo qué se supone que estaría haciendo la gente para 1800, acudí a vistas o relaciones, perdón, testimoniales, crónicas de 1800, crónicas de 1820, de los propios habitantes. El Bajío, como sabemos, en el caso de Irapuato, Silao, son pueblos neurálgicamente focalizados en el proceso del movimiento insurgente. Y como tal van a padecer, a sufrir una política de tierra arrasada. Son quemados o son sancionados, apresados muchos de los hombres, mucho de la mano de obra de sus lugares. Y eso, de hecho, lo tenemos perfectamente definido a la hora de revisar algunos trabajos de geógrafos locales del siglo XIX que nos hablan de características de estancamiento. La población se detiene y la mancha urbana o lo que era la traza también se mantiene estática buena parte del siglo XIX, por lo menos hasta 1860. Son los mismos puntos, los mismos caminos, las mismas orillas. Pareciera nada moverse en términos de un agrandamiento o una transformación de las ciudades. Esto pensando en lo que nos decía en la mañana el doctor Morea de quiénes transforman las ciudades. Obviamente los hombres, ¿no? Pero ¿qué y cómo? ¿De qué manera lo hacen y por qué no lo hacen? Como en el caso de estos enclaves agrurbanos del Bajío, que pareciendo tener un despegue muy fuerte en inicios del siglo XVIII, como lo pueden ver por la demografía, después se para, ligado a procesos que obviamente tienen que ver con la guerra, pero también tienen que ver con cuestiones de tipo meteorológico. Los trabajos de desasolve, de limpieza, de la gran cantidad de cajas de agua, de la gran cantidad de canales que ustedes vieron en el otro mapa, dejaron de hacerse en el periodo de la guerra. Las inundaciones van a ser brutales para el lugar hacia 1820. Mucha de la gente de ahí se va a ir a vivir a León, porque no pueden sobrevivir ahí. El lugar colapsa aún más. Ya no es propiamente o directamente la guerra, es los otros efectos de la guerra. Hacia 1860 me encontraba yo los trabajos de Peñafiel y de Velasco, unos geógrafos locales que me hicieron clic en cuanto a describirme a un Irapuato que tenía la misma traza urbana que aquella del 18 y del 17, pero tenía novedades que me llamaron poderosamente la atención. Hablaban hacia 1860… Me permitiré leerles algo que me indicó que algo estaba cambiando. Dentro de esa gran recesión, ese gran colapso, esa caída demográfica, algo había cambiado también. A lo largo de los primeros años de la conquista y de todo el 16, 17 y 18, hasta 1860, el lugar, nos vamos a regresar al mapa anterior para poder cerrar mi idea. El lugar tenía
Para acá queda Michoacán y la ruta comercial de Tierra Caliente entraba por aquí. No tocaba la congregación directamente, no entraba. La ruta comercial con Tierra Caliente pasaba bordeando las periferias, las goteras de la ciudad, y en la hacienda del Marqués de Castilla hacían cambio de sangre y se dirigían hacia las minas de Guanajuato, que están acá arriba de Silao. Acá está Guanajuato. No era menester entrar a los poblados, pero no era menester o no era posible, más bien lo segundo, no era posible. El tipo de comercio que trasladaban la ruta del 16, 17 y 18 y hasta buena parte del 19, era un comercio que no tenía que ver propiamente con productos agrícolas, sino con productos manufacturados en otros sitios cercanos o en el mismo lugar. Quiero marcar aquí la atención en algo. La idea de lo agrourbano no solo tenía o tiene un punto de reflexión en cuanto a pensar lo agrario al interior del urbano, sino también cierto tipo de instituciones o de prácticas que nosotros mandamos al interior del urbano, sacarlas a lo agrario, como ocurría en ese momento. Así como las huertas y todo el tema de la cartografía hidráulica que pudimos apreciar, nos hablan de un tipo de enclave, de un territorio que contiene a otro. En el caso del comercio, los mercados, las plazas de comercio de esta región, no los vamos a encontrar ahí donde nosotros pensaríamos que está la plaza. Eso sería un error. La plaza ocurre afuera, el comercio se hace en las afueras. Este enorme llano, que no en vano está ahí abierto, es el llano de la Tanda, a donde se establecían de manera periódica durante 15 días seguidos, cada 6 meses, los comerciantes, las caravanas de comercio que atravesaban la comarca bajeña en su camino hacia el norte y luego de regreso. Esta idea, pues, de hacer menos contrapuestas y más yuxtapuestas las categorías de lo rural y lo urbano, las he podido comprender y las trato de explicar de una mejor manera con la ayuda de lo que la cartografía me permite. Por supuesto que aquí no estamos viendo la tanda famosa o la plaza de la tanda, pero sí está mencionada o incluida en el alegato de la cartografía. Por aquí no podemos pasar ni hacer mayor cosa porque es los terrenos de la tanda. Es decir, ahí no se puede poner más presa de agua ni tampoco se les puede dar más bocatomas de agua porque está el río y están los puentes, los puntos de cruce. La inquietud, pues, de tratar de discutir desde la perspectiva de la cartografía el desarrollo de las poblaciones y el sentido de la transformación de la ciudad como un espacio agrourbano debería ser una invitación no solo para un ejercicio tan obvio como el que me permite esta cartografía. Creo que en mucho las ciudades de antiguo régimen no tenían tan compactadamente separados sus ámbitos o sus actividades. No estoy concluyendo nada, yo estoy a la mitad de un ejercicio y agradecería sobre todo las sugerencias o los puntos de vista de allá para acá. Muchas gracias.